Bueno, amigos de las redes sociales, mi nombre es Joel nuevamente. Estoy pasando por aquí para practicar tres tonos adicionales, los cuales son re mayor. Para pisar este tono, el primer dedo va en la tercera cuerda en el segundo traste. El segundo dedo, que sería el dedo del medio, pues va en la primera cuerda en el segundo traste. El tercer dedo pues estaría en la segunda cuerda en el tercer traste. Tiene que sonar de esta manera. Luego vamos con el tono de la séptima. Hay personas que la dan de esta forma, hay personas que la dan de esta forma y está muy bien porque es la importancia del sonido. Si lo vamos a dar de esta forma, el primer dedo va en la cuarta cuerda en el segundo traste. El segundo dedo, el dedo del medio, va en la segunda cuerda en el segundo traste. Tiene que sonar de esta forma. Si estamos afinados en 440, como en esta ocasión, yo estoy afinado. Luego vamos nuevamente a re mayor. Nos quedamos en dos tonos. Ahora para el tercer tono sería sol mayor. El primer dedo va en la quinta cuerda, segundo traste. El segundo dedo, el dedo del medio, sería en la sexta cuerda en el tercer traste. Entonces el cuarto dedo, disculpen, va en la primera cuerda en el tercer traste. Tiene que sonar de esta forma. Re mayor, la séptima, re, sol mayor y volvemos a re. Damos de esta forma las cuerdas nuevamente. Cuarta cuerda, los tres acordes que sería mi, si, sol, serían las tres cuerdas de abajo. Quinta, acordes. Cuarta, acordes. Vamos, la séptima, quinta cuerda, acordes, las tres cuerdas hacia arriba. Sexta, acordes, quinta. Vamos a re nuevamente, cuarta, quinta, cuarta. Vamos sol mayor, sexta cuerda, acordes, quinta, acorde, cuarta, acorde, quinta, cuarta. Más rápido. La próxima clase vamos a estar hablando de si séptima, que serán unas combinaciones de igual manera para re mayor. Sería el primer dedo en el primer traste, la cuarta cuerda. El segundo dedo va en la quinta cuerda, el segundo traste. El tercer dedo, el cuarto dedo va en la tercera cuerda, segundo traste. Y el último dedo va en la primera cuerda en el segundo traste. Va de esta manera. Después va mi menor. Sería el primero, pueden darlo así o de igual manera así. Sería el dedo del medio, va en la quinta cuerda, el segundo traste. El cuarto dedo va en la cuarta cuerda en el segundo traste. Tiene que sonar de esta forma si estamos a 440, como en este caso yo. La séptima y re mayor. Debe de sonar así.
Gracias por conectarse en esta clase. Por favor, suscríbanse, denle en el dedito de like para que así en todo momento el algoritmo de YouTube les siga mandando anuncios de que voy a estar dando nuevas clases en estos días. Gracias a todos. Feliz Navidad a todos porque ya estamos en la época festiva, la época en que todo el mundo pues estamos unidos en familia. Me gustaría pues que siguieran practicando, siempre sacaran por lo menos de 20 minutitos diarios para que así pues en estas navidades le puedan tocar a su familia. Gracias y que la pasen muy bien. Que tengan buen día. Dios les bendiga a todos. Bye. Gracias.